N. Diría Eric Hobsbawm, vivimos en la era de las catástrofes. En este momento en China, toda una provincia entera, más grande que Argentina, está bajo agua por inundaciones. En el río Paraná, nosotros tenemos una bajante histórica descomunal, que ya este fin de semana directamente permitió caminar por el lecho, ahí cerca de la altura de Rosario. La catástrofe climática no cede. Europa está también inundada. Hay decenas, centenares de muertos en cada uno de los países y el mundo, bueno, se sorprende una vez más ante lo que los científicos vienen advirtiendo permanentemente que iba a pasar. Sobre esta catástrofe climática, ambiental, sobre este grave problema que tiene mucho que ver con la pandemia, que nos tuvo confinados ya casi 1 año y medio, se monta un malestar económico, una crisis económica que suba de los alimentos mediante, conflicto por lo que las cuarentenas generaron como impacto en la actividad económica, la desigualdad, los precios de la energía. No es para nada desdeñable el impacto de los tarifazos de luz, de gas, de transporte que hay en distintos lugares en el mundo. Cada semana nos encontramos con una revuelta. Cada semana. La de esta semana fue la de Sudáfrica. 212 muertos en un estallido social que tiene que ver con la pandemia, obvio, que tiene que ver con los efectos económicos del confinamiento, pero que también expresa décadas de rabia contenida por el racismo que no frenó con Mandela, los efectos económicos del apartheid que continúan hasta hoy y que, bueno, dejaron así las calles de las principales ciudades de Sudáfrica. Es un estallido que el gobierno sudafricano decidió repeler con el ejército, sacó los tanques a la calle directamente y por eso es que hay tantos muertos, porque así de feroz fue la represión. La semana pasada tuvimos las protestas en Cuba. Hay, por supuesto, cada vez que se menciona a Cuba hay una fibra sensible que se toca a uno y otro lado de la grieta, pero la verdad es que en Cuba también hubo protestas inéditas en los 62 años de revolución y hubo represión que no se compara por su alcance ni a la sudafricana, ni a la colombiana, ni a la chilena, pero que también costó una vida y que también costó decenas de heridos y más de 200 detenciones que fueron, con el correr de los días, revirtiéndose y liberándose a los detenidos. Pero lo que une a todas estas protestas es el grito desesperado ante una situación vital, digo, una situación material, que apremia y mucho a los que tienen menos. Ustedes me dirán, en Cuba hay otra clase de malestares, hay otra clase de campañas, no se puede analizar Cuba sin el bloqueo, que además acaba de endurecer Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, y Joe Biden, Juan Domingo Biden, no revirtió en absoluto. Ahora, más allá de esas especificidades, por supuesto que las tiene Chile, por supuesto que las tiene Colombia, por supuesto que las tiene todos los países que estuvieron estallando últimamente en gritos de protesta, pero lo que recorre a todos es el malestar que emergió con la pandemia. La pandemia dejó al descubierto desigualdades que antes preferíamos ignorar, pasar por alto. Y un exponente de esas desigualdades hoy voló al espacio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Me dirás, tiene mucho que ver. Hoy Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el hombre más rico del planeta, se patinó $5.000 millones en volar al espacio. Fue, volvió, estuvo un par de minutos sin gravedad, ahí arriba de la estratosfera, y cuando volvió, dijo esto, escucha. And then I want to thank
every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of this. So seriously, for every Amazon customer out there and every Amazon employee, thank you from the bottom of my heart very much. Les quiero agradecer a todos los empleados y a todos los clientes de Amazon, porque ustedes pagaron todo esto, dijo Bezos. Una cosa realmente increíble. Increíble. Y esos mismos empleados y esos mismos clientes son los que los denuncian a los dueños de Amazon por estas cosas. Por no proteger a sus empleados durante la pandemia. Algunos de ellos hacían reparto cuando no había vacuna ni nada y no tenían siquiera cobertura médica. Bueno, el caso famoso de los conductores que orinaban en botellas por falta de tiempo, cuando se introdujo lo de la entrega al día siguiente, empezaron a exigir grandes viajes sin descanso que los obligaban a orinar en botellas para no perder los 10 minutos que pueden frenar en un baño público para hacer pis. Bueno, las condiciones de trabajo que llevaron al suicidio a algunos colaboradores de Amazon por justamente el apremio temporal que se vive. Bueno, las condiciones de trabajo incluyen también violencia de género, acoso sexual. Las denuncias son muchas, pero además los gremios en Estados Unidos han organizado protestas que Bezos combatió con muchísimo dinero para que no se hicieran comisiones internas, para que se organizó compulsas para expulsar a los sindicatos de sus depósitos. Bueno, este mismo hombre que, con ironía y cagándose de risa, le dice a sus empleados, ustedes pagaron todo esto, es el que voló al espacio para, bueno, soñar con el gran escape de esa catástrofe climática. Parece simplemente una excentricidad, parece que fuera solo un gasto, un capricho de un multimillonario, pero si uno lo piensa en perspectiva, esto se parece mucho a un simulacro de escape del planeta que, por las políticas que enriquecieron a esta superélite del 0,01%, está explotando. Y si lo pensás así, esa desigualdad en algún momento se va a convertir también en un apartheid, ¿no? Bezos dijo cuando fundó esta empresa, Blue Origin, que su sueño era crear colonias flotantes en el espacio con gravedad artificial para que ahí trabajen y vivan millones de personas. Ya hubo una película así, donde había gente que vivía en naves espaciales y los pobres vivían en una tierra absolutamente percudida y contaminada, muerta, yerma, sin posibilidades de acceder a esa otra vida. Bueno, es una Elysium, es la película, una distopía que se está acercando cada vez más a nuestra realidad. Y nosotros, la verdad, tenemos también el reflejo de estos megamagnates aquí, a escala criolla. La verdad es que hay una porción muy ínfima de la población argentina, que ahora uno empieza a dudar si es argentina o no, porque se van del país, se radican en otros lados para no pagar impuestos, que empieza a sentir esta desafección por el resto de la sociedad y empieza a tener, no te digo el sueño mesiánico espacial de Jeff Bezos o de Elon Musk, pero sí alguna idea de independencia del resto de la sociedad. Acá lo dijo cuando vino Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, el recaudador de la provincia, que dijo algo que yo no había pensado. A mí me parece, dijo él, antidemocrático que alguien apueste por un candidato en las elecciones y que si ese candidato pierde, se vaya del país, se retire del juego democrático. Bueno, eso es lo que hizo Marcos Galperín, por ejemplo, que celebró la vez pasada cuando salió campeón Argentina el triunfo, la Copa América de Messi, sin mencionar que lo veía desde Uruguay, el país donde decidió radicarse justamente por desavenencias políticas con el gobierno que eligió la mayoría, que puede gustarle o no gustarle a algunos empresarios, pero que es el que eligió la mayoría.
Y la verdad es que el reparto de la torta acá en Argentina, ese gobierno que eligió la mayoría, no impidió que se siguiera concentrando. Ese gobierno que hizo que Galperín, apenas ganara, Alberto Fernández, se fuera del país, convalidó que durante la pandemia los ricos se hicieran más ricos y los pobres se hicieran más pobres. Aun cuando hizo punta a nivel mundial con el impuesto a las grandes fortunas, el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Fíjate vos este gráfico. Este es un informe que hizo Claudio Lozano sobre la cuenta generación de ingresos del INDEC. Y lo que muestra la cuenta generación de ingresos es cómo se reparte la torta. Fíjate, la barra azul es lo que le tocaba a cada sector en el año 2020, en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, un trimestre previo a esta catástrofe que estamos viviendo. El verde es el del primer trimestre de este año. Esta es la participación de los asalariados, los sueldos. La que está al costado, fíjate, acompáñame ahí, Manchi, es el excedente bruto de explotación, son las ganancias de los empresarios. Y esto que ves acá es lo que apropia el Estado, los impuestos menos los subsidios a los sectores empresarios. La inflación entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año fue 42,6%. ¿Cómo le fue a los asalariados según el INDEC? Acá lo tenés, sus ingresos, la masa de ingresos de los asalariados aumentó 32,9%. Casi 10 puntos abajo de la inflación. Por eso tuvimos una pérdida de casi el 7% en términos reales. ¿Qué pasó con los ingresos de los laburantes? No solamente son peores individualmente, sino que además se perdieron puestos de trabajo. Más de 300.000 entre formales e informales. Entonces esta torta tiene una porción menor para los trabajadores que tienen sueldos más bajos en términos reales y encima son menos, porque muchos se vieron expulsados. Por el contrario, ¿qué pasó con los empresarios, con el excedente bruto de explotación? Aumentó 64,4% nominal, 20 puntos arriba de la inflación, y por eso 15,3% es su mejora real. ¿Cuáles fueron los que más ganaron dentro de los empresarios? La cadena de los productos alimenticios y la cadena comercial. Dentro de la cadena comercial, no los grandes supermercados, que suelen ser ganadores de todas las crisis. Esta vez no, porque la gente se fue de los supermercados. ¿Quién ganó? Sí, nuestro Jeff Bezos, el hombre que duplicó su fortuna en el año de la pandemia. A él y a ellos, a esta superclase empresaria, se concentraron, ahí fueron los ingresos que perdió el Estado, que sacrificó el Estado, y los trabajadores. Mostrá de vuelta el gráfico, Rod, porque es interesante ver eso. Confluye la pérdida esta a la ganancia empresarial y confluye también la pérdida del Estado, de la participación del Estado, a esa ganancia empresarial que se incrementa. Entonces, esta desigualdad, que afecta por supuesto a todo el mundo, es la desigualdad que acá se produce entre los argentinos crecientemente y que se produjo bajo el gobierno del Frente de Todos también. Hay que admitirlo, viejo. Hay que admitirlo, hay que discutirlo y en todo caso el oficialismo tendrá que proponerle a la sociedad la vía para que, ya pasada la pandemia, esto no pase más. Porque no puede pasar más. Porque no solo atenta contra la igualdad, sino también contra el crecimiento. Porque ese ingreso concentrado, ese ingreso que no se gasta, que no moviliza la economía. Y esta concentración, ese espejo, ese sentimiento también de desafección social, es espejo de lo que pasa entre países. Entre países, la desigualdad que se creó a partir de la pandemia es dramática. Hoy estaba viendo un informe del Financial Times que cuenta que la variante Delta lo que está haciendo es abrir mucho el abismo entre países vacunados y países no vacunados. En los países vacunados, que ya están hablando de cuarta y quinta ola, hay contagios, pero hay muchísimos menos muertos. En cambio, en Sudáfrica, por ejemplo, que tiene una bajísima proporción de su población con una dosis, el impacto es letal. Y parte de ese malestar es el que se expresa en las calles. En estas revueltas, 212 muertos. Claro, si ese abismo se profundiza entre países vacunados y países no vacunados, habrá que poner el ojo en la obscenidad del acaparamiento de vacunas. Pero Argentina, a su vez, tendrá que construir su relación con ese mundo desarrollado, siendo un país que va a estar vacunado, como si fuera un país desarrollado,
pero pensando justamente en cómo organiza su economía después de este descalabro. Argentina tiene un ingreso per cápita que no creció en los últimos 10 años, o como que más bien sí creció, pero después bajó tan fuerte que estamos en el mismo punto. ¿Cómo va a ser Argentina para administrar su relación con Estados Unidos, donde tiene mucho para ofrecer, porque es un oasis de tranquilidad en un continente completamente convulsionado, pero donde también tiene mucho para perder, si cede en todo a los reclamos de una potencia que no se ha mostrado magnánima precisamente? Por ahora, el gobierno de Biden viene haciendo guiños, y de hecho, con las vacunas, fue muy generoso con Argentina. Estas son las donaciones de vacunas de Estados Unidos hasta ahora. Mirá, le entregaron a Guatemala, estábamos primeros, cuando se recibieron las de Moderna este fin de semana, pero ayer le entregaron a Guatemala 1,5 millones más, con lo cual Guatemala se convirtió en el país que más vacunas recibió de Estados Unidos. Guatemala, un país centroamericano, grande, pero más chico que Argentina. Argentina recibió 3,5 millones. Brasil, con el triple de población, recibió menos que Argentina. Colombia, el aliado histórico de Estados Unidos, alumno predilecto, recibió 3 millones también. Perú, 3 millones. México, que uno podría decir al lado de Estados Unidos, 1.300.000. Uruguay, Costa Rica y Haití, cada uno con 500.000 respectivamente. ¿A qué voy con este ranking? Bueno, a que si había, en todo caso, una enemistad previa o si había enojo por las posiciones frente a Nicaragua, frente a Cuba, frente a Venezuela, eso no parece reflejarse acá. Y por otro lado, también, lo que quiero mostrar es que, bueno, tampoco se jugaron tanto. Mirá, esta es la cantidad de vacunas que hasta ahora recibió Argentina de toda fuente. Recibimos 38 millones, casi 38,5 millones de dosis, datos oficiales a hoy, que actualizó Mauro Fulco. Fíjate, ¿de dónde son? Sputnik V, casi 12 millones. Sinopharm, 11 millones y pico. AstraZeneca, de la variante Covishield, la India, la que se puso Manchi, 600.000. AstraZeneca vía COVAX, casi 2 millones. AstraZeneca envasadas en Argentina, hechas en Argentina, envasadas en México y en Estados Unidos, habría que decir, casi 10 millones, y estas de Moderna, 3,5 millones. Alguien imperturbablemente pro-norteamericano, como dijo que era Amado Vudú cuando estuvo en la embajada, según Wikileaks, me diría, estas fueron gratis. Las de Estados Unidos fueron donadas, las otras nos las cobraron. Yo les respondería, estas fueron gratis ahora, a fines de julio. Las otras empezaron a llegar en diciembre. Y el gran problema con las vacunas no era pagarlas o no, era la disponibilidad cuando nadie las tenía. Estados Unidos, hoy, tiene un montón de vacunas que podría donar y que no dona. ¿Cuántas tiene? Mirá, según los propios datos oficiales norteamericanos, repartió entre los estados 390 millones de dosis. Estados Unidos tiene una población que está en alrededor de 320 millones de personas, últimos censos. Las dosis distribuidas y no aplicadas, o sea, las que acumulan los estados, son más de la población argentina, 52 millones de dosis. ¿Cuántas reservó en total? 1.410 millones de dosis. Y lo que va a recibir entre julio y diciembre son 562 millones, o sea, más de las que ya repartió y colocó a su población, sin todavía haber podido perforar el 70% de vacunación, porque empiezan a tallar los antivacunas, los que no se quieren vacunar. Esto es la obscenidad que replica, digamos, a otra escala, la diferencia entre Bezos y nosotros, entre Bezos y Jeff Bezos y el resto de los mortales, el 99,9% restante. Pero no es lo más escandaloso es esto. Hay vacunas que se les están venciendo. A fin de este mes, a fin del mes que viene. Fíjate, solamente en el estado de Arkansas hay 380.000 vacunas arrumbadas que no están colocando. 100.000 se vencen a fin de este mes, en una semana. En Carolina del Norte,
120.000 vencen a fin de mes y casi 1 millón vencen a fin del mes que viene. En Colorado vencen en estos 2 próximos meses más de 350.000 dosis. Empiezan a preguntarse los representantes de los estados de Estados Unidos, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde juntamos todo esto? Esa es también la obscenidad escandalosa que alcanzó la desigualdad en el planeta. Bueno, francamente es algo que va a tener sus consecuencias políticas. Ya las está teniendo, pero va a tener más. Y ahí es donde Estados Unidos juega también económicamente. Esta foto que les mostré la semana pasada es la foto de Martín Guzmán con Janet Yellen, la jefa del Tesoro norteamericano. El gobierno está mucho más pendiente de Estados Unidos por esto que por las vacunas. Porque para las vacunas apeló a otros aliados. Ahora, Estados Unidos es el aliado que hace falta para patear la deuda con el fondo para adelante. ¿Y qué te decía yo la semana pasada? Ese canoso que está al lado de Janet Yellen, al lado de la mujer canosa de saco gris, es David Lipton, el de corbata verde, que la mira a ella mientras habla. David Lipton era el número 2 del Fondo Monetario cuando el fondo le prestó a Macri la mayor cantidad de plata que se le haya prestado nunca a un mandatario de ningún país miembro del Fondo Monetario. Para Estados Unidos, el fondo es una política de Estado, como las vacunas. Habrá que ver cómo hace el gobierno del Frente de Todos para maniobrar entre la necesidad de sostener esa alianza, de patear para adelante un pago que es absolutamente imposible de cumplir, de cubrir en tiempo y forma como lo dejó Macri, y a la vez no ceder en los requisitos inaceptables para un gobierno que pretenda revertir los efectos de esta desigualdad pasmosa. De todo esto vamos a hablar hoy hasta las 12, acá en Brotes Verdes.